Buenos días. Y no es obvio que seamos pocos para decir buenos días a todos. Y los que no están aquí y nos ven desde la pantalla, pues que sean también bienvenidos en espíritu. Mis palabras son solamente para daros la bienvenida, para deciros que agradecemos vuestra presencia, que es un honor que tengamos gente tan interesante con temas tan interesantes y especialmente este, que ya el nombre es de lo más atractivo, es decir, habitar plenamente viviendas sanas, personas sanas, que menos que o que más se puede pedir. Entonces mi intención es solamente, insisto, daros la bienvenida, estéis cómodos, que sea interesante y que paséis una mañana útil y provechosa. Nada más. Gracias. Pues muchas gracias, Jesús, por ser una vez más anfitrión de las actividades de la profesión, de la cual puedo decir que nos sentimos bien orgullosos de poder estar en esta casa magnífica. Daros los buenos días a todos y bueno, mi intención es abrir esta jornada y abrir como una ventana, ¿no?, de pensamiento. No tengo más intención que esa, contribuir a que si despiertas alguna conciencia y algún interés, pues por lo menos algo habremos avanzado, ¿no?, en este mundo en el que parece que nos movemos entre ladrillos y poca cosa más. Hay muchas cosas más. Esas cosas van adquiriendo en el consciente colectivo cada vez más importancia bueno, intentaré decir por qué estamos aquí. Para ello he traído este libro que se llama Neurociencia del cuerpo, cómo el organismo esculpe el cerebro, que bien sea por el color de la portada, bien sea por el título, más bien por el título, despertó mi interés en una librería y claro, comencé a ojearlo pues con una sorpresa muy agradable de cómo se divulgaba el conocimiento contenido en él, que es mucho. Y claro, yo reconozco que desconocía a la autora, Nazaret Castellanos, que tenemos la inmensa suerte de que hoy nos acompañe, como Paulo Rivas también, de GBC España. Y esto, claro, entronca magníficamente con esta línea de trabajo que el Consejo General pues inauguró hace casi ya 6 años, con aquella iniciativa que todos conocéis de 7 llaves para un edificio saludable, a la que luego siguió Edificios y Salud, que ya lo hicimos en colaboración con GBC y con AICE, y en el que comentaba antes 70 expertos, nada más y nada menos que 70 expertos, pusieron sus conocimientos de forma desinteresada y de una manera, digamos, tangencial, transversal, en el que confluyeran varias visiones de los mismos conceptos, pues a disposición de generar esa publicación, Edificios y Salud. Ayer mismo, ayer por la tarde, en las instalaciones de nuestra casa, del CEGATE, presentamos la guía Rehabilita Saludable. Es una guía que pretende orientar al técnico, en este caso, sobre qué medidas pueden implementar cuestiones de bienestar, eliminar disconfort y, por supuesto, temas de salud en materias de rehabilitación de edificios. Y esto, pues, es un camino que no tiene, desde mi punto de vista, retorno. Si una profesión tiene como sentido resolver problemas que a la sociedad se le plantean, pues ahí debemos de estar, en cualquier ámbito. Y creo que la salud es un problema colectivo al que nosotros como profesión podemos intentar aportar algo. Y tengo yo aquí el mando, que no me han dicho cómo funciona, pero voy a ver si soy capaz. Sí, creo que sí. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué tiene que ver el tema de la salud con nuestro ámbito? Pues vamos a ver, lo que tiene que ver es esto, que es lo que quiero deciros, esto es la forma de pensamiento que desde la antigua Grecia venimos heredando. Se llama pensamiento lineal. El lenguaje, las matemáticas, las disciplinas son expresiones del pensamiento lineal. Una cosa después de otra. Y hay otra forma de pensar que es el pensamiento sistémico. Y esto es las posibilidades que te ofrece el pensamiento sistémico. No sé si esta alegoría visual os hace comprender un poquito
la metodología de por qué hay que pensar las cosas desde muchos puntos de vista. Como vemos, hace un momento que hemos terminado una reunión, pues he cometido el error de no repasar los apuntes, pero me vais a disculpar porque en la improvisación no me siento desagusto. Este señor, con pinta de oficinista, se llama Martin Heidegger y es el filósofo del siglo XX que posiblemente más investigó y se preocupó por la cuestión del habitar. Hay una conferencia muy famosa que se llama Construir, Habitar, Pensar. Esta conferencia, pues como digo, que ya tiene 70 años de historia, porque se produjo en la Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, o la República de Weimar, creo, que se llamaba entonces, donde nació también la Bauhaus. Pues tenían el problema de las viviendas, de la escasez de viviendas en Alemania destruida. Heidegger dijo, el habitar no se piensa nunca como rasgo fundamental del ser. ¿Qué quiere decir esto? El habitar es algo más que ocupar. Yo creo que no merece ni comentario esta diapositiva. La relación de las personas con los lugares y espacios descansa en el habitar. O sea, el habitar nos está proponiendo o nos está haciendo ver que hay una relación bidireccional entre lo que ocupamos como espacio material, llámese edificio, llámese ciudad, llámese espacio. Y aquí Heidegger propuso ya, yo le diría que un avance de lo que es la preocupación por el medio ambiente. Esta corriente tan pujante ahora, desde ya hace unos años, medioambientalista, y cuando dijo, porque entonces el lenguaje era diferente, dijo, el hombre habita en la tierra. Y habitar es el cuidar, custodiar y velar por. Y dijo también, el construir tiene como objeto, como meta, el habitar. O sea, el construir no es una meta en sí misma. Y decía lo de esta frase porque las personas habitan en tanto salvan y cuidan la tierra. Y reflexiona, la palabra salvación no es aquello que nos libra de un peligro, sino que nos franquea la entrada a su propia esencia. Salvar la tierra, nos decía, por eso digo lo del manifiesto, no es apropiarse de ella, no es hacerla nuestro súbdito, no es conducirla a la explotación sin límites. Estamos hablando de 1952. Ya tenía una visión de cómo iba a devenir en los acontecimientos. Y también nos hacía como una premonición, nos daba como una premonición de la sociedad actual. Dice, las personas habitan en tanto en cuanto no convierten la noche en día, ni hacen del día una carrera contra el reloj sin reposo. Yo creo que todos entendemos que es nuestra forma de pasar el día a día en estos momentos, la sociedad del productivismo, o si queréis de Byung-Chul Han, que dice la sociedad del cansancio, la sociedad de la autoexplotación. Hay muchos conceptos que siempre hablan de lo mismo. Vivimos contra el reloj. No, prácticamente no habitamos. Por tanto, dice Heidegger, habitar pues es el rasgo fundamental del ser. Y me voy a referir textualmente al libro de Nazaret, en donde dice, Gallagher propuso su yo mínimo, como aquel que permite la consciencia de uno mismo y nos hace sentirnos propietarios de nuestro cuerpo. Una individualidad fenoménica mínima basada en la posesión del cuerpo, la ubicación en el espacio y la perspectiva en primera persona. ¿Por qué digo esto? Pues muy sencillo, porque cuando hablamos de habitar, no sé si somos conscientes que el primer espacio a habitar es nuestro propio cuerpo. Y muchas veces creo que no somos conscientes de las señales que nos manda, de su significado y de la interferencia de lo que nos rodea con él. Pues introducida esta cuestión del habitar, como os he dicho, como unidad mínima de habitabilidad nuestro propio cuerpo, tenemos que cambiar de escala y por eso hemos planteado cómo nos afecta lo que nos rodea, ¿no? Y hemos querido hacerlo un poco con una exposición que
que voy a dar paso después a las siguientes ponentes, pero desde la forma de diálogo. ¿Por qué de diálogo y no de debate? Porque el diálogo creemos que implica hospitalidad como condición de entrada al otro punto de vista. Acogemos al otro. Creemos que nos enriquecemos con las opiniones, no las enfrentamos. Y con esto también quiero decir que tenemos el nivel de conciencia, quizás no es la visión que se nos ha instaurado desde que tenemos uso de razón. Las corrientes fenomenológicas nos dicen solo existe lo que es, pero nosotros no vemos todo lo que es ni lo que existe. De hecho, yo leí un artículo que no sé si es atrevido o no, pero cifra en un 10 elevado a menos 7 nuestra capacidad de visión de lo que existe. Caray, me parece muy fuerte para negar ciertos fenómenos que no tienen evidencia demostrable científica, pero que la potencia de la intuición a veces derrota a la razón, ¿no? O casi siempre. Pues por esto os digo que os había puesto un ancho de frecuencias. Al final, supongo que me corregirán las expertas, pero como no lo digo yo, lo dijo Einstein y Tesla y toda esta gente que eran supuestos genios, todo se reduce a vibración. ¿Qué es esto? Pues la vibración es, yo diría que la unidad mínima de calibración de la existencia. ¿Y qué vemos nosotros? Pues nosotros vemos colores. ¿Escuchamos colores? No, no podemos escuchar colores. Sí, salvo alguna persona especial como Alexander Scriabin, que era un compositor ruso, o como Kandinsky, que tenían una cosa que yo desde luego no llamo enfermedad, sino todo lo contrario, una bendición que se llama sinestesia, que conecta sentidos. Y entonces veían cómo sonaba el color rojo, o qué color tenía una nota. Esto como anécdota nos sirve para demostrar que no todo es tan prosaico. Por digo que no podemos escuchar colores, ahí tenemos la frecuencia en hercios de una gama básica de colores, como veis, el rojo es el más bajo, no sé si por eso se le hizo el color de las bajas pasiones, pero vamos, supongo que será una coincidencia. Y el violeta, que es el color de la espiritualidad, ¿no? ¿Qué rango de frecuencias estamos hablando? Pues estamos hablando de entre 384 y 769, 10 elevado a 12 hercios. ¿Qué significa eso? El típico y consabido La del centro del piano, su referencia universal de afinación, es 440 hercios. Estamos hablando de una escala de muchos ceros añadidos a esos hercios. No oímos los colores, afortunadamente, porque tenemos un sistema de audición, yo creo que muy bien diseñado para evitarnos la locura instantánea. Los ultrasonidos, toda esta serie de cosas que el oído humano, no sé si por evolución o cómo se ha producido, ya nos ilustrarás tú con eso, pues discrimina o no es capaz de escuchar. Pero quisiera avanzar un poco más. ¿Y por qué lo de las vibraciones? Pues fijaros que en la época humanista del Renacimiento se rescató la teoría pitagórica de que los números no eran sino símbolos, no eran cantidades, sino tenían un significado muy potente, tanto es así que los consideraban parte de la divinidad. Y yo creo que es bastante conocida la historia de cómo nació unas proporciones numéricas, 2:1, 3:2 y 4:3, que son las tres razones fundamentales de la escala. Pero esto, que en sí pues es una curiosidad, adquiere un poco más de importancia cuando Alberti, en el Renacimiento, dice estas razones numéricas se repiten en la contemplación de una forma arquitectónica proporcionando cualquiera de estas relaciones. Al arquitecto, así pues, no tiene más que trasladar dichas razones numéricas del lenguaje musical a las dimensiones del espacio arquitectónico. Y abajo te da instrucciones. ¿Cómo había que hacerlo? Se sirven los arquitectos a las mil maravillas y los utilizan en la construcción de las plazas, superficies al aire libre, en la que se toman en consideración los diámetros, anchura, longitud, bien de 3 en 3, bien de 2 en 2, pero nunca con libre albedrío. Siempre había una justificación. Hace 10 minutos comentábamos la sensación de belleza que le invade uno en Venecia, en Florencia,
y decíamos, ¿y por qué? ¿Cómo calibramos esa sensación? Pues porque tiene una relación exacta con las proporciones. Las proporciones que en la columna derecha nos revelan que tienen algo más que la consideración humana. Nos remiten a la concinitas, en castellano, que le llaman la ley natural, la ley de la naturaleza. Y fijaros que lo que sigue la concinitas lo definen como la obra que sigue estas proporciones obtiene dignidad, gracia, autoridad y valor. O sea que la ley suprema de la naturaleza es la máxima, digamos, expresión. Con esto ya visteis en Contar Toledo, los que asististeis, que Jaime Buigas nos dio una conferencia magistral sobre la importancia de los números, en este caso irracionales, y su presencia en cualquier obra, digamos, religiosa de cualquier cultura, de cualquier movimiento. Están presentes las dimensiones áureas y los números irracionales, y ahí veis un simbolito arriba que pone phi, o debería de ponerlo. Y veremos por qué. En las proporciones de ese cuadro pues, tan conocido, esta es una de las dimensiones. Jaime nos enseñó las dimensiones del Escorial con relación a todo esto. No es que esto se quedara allí. Este señor, conocido por sus gafas y por alguna obra y referencia arquitectónica del siglo XX, que se llamaba Charles Jeanneret, o de Le Corbusier, pues era un nombre artístico, digamos. Pero lo de las gafas yo creo que sigue de moda entre el colectivo de arquitectos. Bueno, pues, ¿por qué os he traído a este hombre? Pues porque, dice, desde niño interiorizó el interés por el análisis geométrico y las formas de la naturaleza. O sea, ya había una conexión, ya no estamos en el Renacimiento, ya estamos en pleno siglo XX. Y, bueno, pues describió un concepto que era: la casa es una máquina de habitar. La arquitectura es emocional, es vista por los ojos en movimiento, y con esto, y rescatando el módulo de Da Vinci en el Renacimiento, pues volvió a proponer el modulor y aplicó la geometría, digámosle, sagrada o natural a muchas obras que tienen mucha relevancia en el contexto de la cultura arquitectónica, pero que probablemente pues, no tienen esa lectura desde este punto de vista. Y diréis, bueno, pues ya hemos llegado a algo, ya vemos un catálogo de pavimentos hidráulicos estupendo ahí. Ya, ¿y esto qué pinta aquí? Pues no es un catálogo de pavimentos, es un mosaico de células de tejido cardíaco que responden a distintas frecuencias con esta forma. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que es una evidencia de que la materia responde a la vibración. ¿Qué más puedo decir sobre esto? Pues que hay un pequeño vídeo que no tiene sonido, pero deberíais de imaginar. Ah, sí que tiene. Claro, cómo sube la frecuencia y cómo varía la disposición de la materia. Bien, con esto, que es un experimento muy sencillo de realizar, lo que queremos introducir es la importancia de la vibración y, desde luego, de cómo afecta a la materia, que luego, pues, la doctora Castellanos, pues, traducirá a un lenguaje con mucha más autoridad. Yo simplemente he hecho de introductor. Lo que sí que se repite a lo largo de la historia y en las diferentes etapas del pensamiento es esa remisión a la naturaleza como algo, digamos, de orden superior. Lo vemos, por ejemplo, en la Sagrada Familia. La Sagrada Familia es un bosque de piedra iluminado. Es una definición propia que no tiene por qué tener valor, pero la Sagrada Familia es un bosque de piedra clarísimamente. A la Sagrada Familia hay una puerta, que es la Natividad, que básicamente es un jardín vertical
¿Qué simbología tiene esto? Yo creo que la tiene muy clara. Es decir, quien quiera entrar al mundo de la espiritualidad, puertas adentro, tiene que hacerlo a través de la naturaleza. Esto es una corriente de pensamiento que ya a principios del 20, Walt Whitman y todos los americanos, pues de esta corriente lo propugnaban. Y hay un número que se nos ha repetido a lo largo de la historia, que es el número de oro, el número áureo, que todos sabéis lo de la proporción áurea, y que está más presente en nuestras vidas de lo que creemos, y lo voy a demostrar básicamente pues enseñándoos esto. Esto tiene dimensiones de proporción áurea. Los carnets de identidad, las tarjetas de crédito, son 1 por 1, 618, que es el número phi, 1 más raíz de 5 partido por 2. ¿Dónde viene la magia? Y acudo a tu libro. La relación. Sabéis que los cerebros, pues como nos comentará la doctora, tienen diferentes estados de vibración, alfa, gamma, tal, y cada una tiene unos estados, digamos, de funcionamiento, de conciencia. Y nos dice Nazaret, la relación entre las frecuencias centrales de cada banda espectral es igual a un número. ¿Qué número? Ese, phi. O sea, es una demostración más que la ciencia ha acabado demostrando empíricamente que ese número mágico, 1,618 y millones de decimales, porque es irracional, es una constante en la naturaleza, en la vida. Y bueno, básicamente mi introducción quería llevaros a este punto, es decir, oye, ¿tiene importancia qué material ponga en mi casa, qué dimensiones tenga mi casa, qué colores tenga, qué iluminación? Pues la tiene toda, toda, desde el punto de vista de una conciencia plena. Por eso llamamos a la jornada habitar plenamente, no sesgadamente. Pues como hemos visto, pues Le Corbusier, Gaudí, Tesla, todos estos, digamos, personajes destacados de la historia nos muestran un camino que es recuperar las constantes naturales en la medida de nuestras posibilidades. Las últimas corrientes en el urbanismo nos hablan de la naturación de la ciudad, de recuperar de los jardines en donde puedan haber jardines. Todas estas corrientes tienen un origen que hemos intentado resumir en esta comunicación. Y claro, yo tengo una conclusión, que no es mía, es de Jorge Weisenberg. Dice, si la naturaleza es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Está clarísimo, ¿no? Y yo lo que creo, sí que es mi opinión personal, es que si queremos progresar y mejorar como especie en salud y en conciencia plena, nos queda un largo camino de vuelta. Y con esto, pues doy paso a la siguiente ponente, que es Paula Rivas, de GBC. Bueno, muchas gracias. Estoy encantadísima por haberme invitado a esta jornada. Ya esta presentación me ha encantado. Estoy deseando escuchar a Nazaret. Creo que vamos a aprender todos aquí un montón. Yo voy a aterrizar un poquito en el mundo de lo construido, quizá, ¿no? Pero intentemos verlo desde otro punto de vista. Este es un estudio que se hizo en 1974 en Canadá. Lo hizo Lalonde, si no digo mal el nombre, y definió un poco cuáles eran los factores que determinaban la salud de las personas. Dijo que el 50% estaba determinado por el estilo de vida, el sedentarismo, la alimentación que tenemos, que un 20% lo tenían los factores ambientales, lo que nos rodeaban, otro 20% los factores biológicos, nuestra carga genética, y solo un 10% estaba causado por el sistema sanitario, ¿no? Y sin embargo, cuando lo contraponías a los recursos económicos que se destinaban, resulta que en aquella época se destinaba un 90% de los presupuestos al sistema sanitario y muy poquito a los factores ambientales, muy poquito al estilo de vida, un poquito más a los factores biológicos. Eso creo que está cambiando, pero probablemente no lo suficiente. Esto lo que nos viene a decir
es el famoso dicho de más vale prevenir que curar. Es mucho más importante que habitemos nuestro cuerpo, que habitemos nuestro espacio, que estemos en lugares que van a favor de nuestra salud, en lugar de meternos en sitios que van en contra y que nos están agrediendo de algún modo, nos están generando pues un disconfort, ¿no? Y eso es algo que durante mucho tiempo hemos dejado un poco de lado. Hace ya unos años, desde Green Building Council España, nos pusimos a pensar, bueno, nosotros hablamos mucho de sostenibilidad. La sostenibilidad, como ya sabemos todos, tiene 3 patas, la pata ambiental, social y económica. La pata ambiental nos la sabemos bastante bien, ya hay muchos trabajos, ya es más o menos fácil medirla. Otra cosa es que lo hagamos bien o mal, pero medirla y valorarla y saber por dónde tenemos que ir es más o menos fácil. Pero empezamos a darnos cuenta de que este estudio se hizo prepandemia, de que la salud la estábamos dejando un poco de lado, era un gran desconocido. Había poca comunicación entre los profesionales del sector de la salud y los profesionales que nos dedicamos a construir nuestro entorno, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a empezar a reflexionar sobre esto, vamos a empezar a enterarnos de qué va esto. Hicimos esta especie de diagrama que no sé yo si se entiende muy bien, pero nos ayudó mucho a situarnos, ¿no? Que el centro somos las personas tenemos una serie de actividades que están las actividades fisiológicas que equivaldrían a la pata ambiental de la sostenibilidad. Son quizá las primeras en las que pensamos, las más sencillas, entre comillas, de medir, las que más nos vienen a la cabeza, pero también estaba la actividad cognitiva, que es un poco cómo interpretamos la realidad, ¿no? Lo hemos estado viendo, realmente percibimos muy poquito de lo que ocurre aquí a nuestro alrededor, lo masticamos, lo digerimos, lo interpretamos y con eso construimos nuestra realidad, que además es distinta a la realidad de cada uno de nosotros. Tiene muchos factores comunes, pero a veces nos ocurre, ¿no? Que estamos leyendo un libro, lo comentamos con otra persona y decimos, ostras, si es que estamos leyendo libros distintos, ¿no? Pues porque cada uno lo ha interpretado con las realidades, con su bagaje. Y luego está la actividad socioemocional, que también es súper importante. Nuestra salud no se queda en la piel, no termina en la piel, ¿no? Sino que nuestra salud trasciende de nosotros y tiene muchísimo que ver con cómo nos relacionamos, con cómo nos ven las personas, qué nos dan, qué damos a las personas. Si eso no está en equilibrio y no está bien, no es adecuado, estamos tensos, entramos en depresiones, tenemos muchos problemas de salud. Ahí entran mucho los cuidados, ¿no? de los que estábamos hablando. Cuando pasamos esta piel, desde el punto de vista físico, entramos en los edificios, en nuestras casas, que serían nuestra segunda piel, y tienen mucho que ver en cuál es nuestra salud. Luego lo vamos a desgranar un poquito, unas pinceladas. Y luego está el entorno, los agentes exteriores, ¿no? Lo que ocurre fuera de nuestras casas, que es lo que vemos por nuestras ventanas, por dónde andamos cuando salimos de la puerta de nuestra casa. Con todo esto, la intención que teníamos era la de mejorar este entorno, empezar a entenderlo desde otros puntos de vista, no puramente desde el punto de vista energético o desde el punto de vista de las estructuras constructivo, sino entender cómo funciona, cómo interactúa con nosotros. Perdón. Lo primero que necesitábamos era entender cómo funciona el humano. Ni en la arquitectura técnica ni las ingenierías, damos algunas pequeñas pinceladas, pero nos falta mucho entender cómo funciona nuestro cuerpo para saber qué tenemos que ofrecer a nuestro cuerpo alrededor. Aquí he traído los procesos biológicos relacionados con el sueño. Ya se oye bastante hablar de los ciclos circadianos, pero es algo que hace unos años era un gran desconocido para la mayoría de nosotros y afecta mucho. Y en una ciudad como Madrid, tú has perdido la noche, ¿no? De repente ya la transición entre la noche y el día desaparecen porque hay tanta luz alrededor que no la tienes. En nuestras casas muchas veces tenemos que protegernos y tenemos que bajar las persianas. Pero si bajas la persiana para poder dormir a gusto y no tener esa luz, esa contaminación lumínica que entra desde el exterior, lo que no te entra tampoco es el amanecer. Con lo cual cuando te despiertes vas a estar más cansado, vas a estar como si te hubieran despertado en mitad de la noche. Todas estas cosas tenemos que tenerlas muy en cuenta. Cuando empezamos aquí dijimos, pues vamos por lo fácil, entre comillas, que ya era un mundo para nosotros. Vamos a empezar con lo fisiológico, que fue el primero de los informes que hicimos.
Las necesidades fisiológicas son necesidades básicas para mantener la homeostasis e incluyen aire, descanso, comida. La homeostasis, ¿qué es? Es la forma que tiene nuestro cuerpo de equilibrarse, de regularse. En cuanto alteramos algunas cosas, como por ejemplo la iluminación nocturna, ocurren cosas de las que no nos estamos dando cuenta. Alteramos nuestro sueño, pero también alteramos nuestro sistema digestivo, nuestro sistema nervioso, un montón de cosas, y muchas de ellas no somos ni conscientes, ¿no? Entonces es importante mantener este equilibrio y este cuidado del entorno en el que nos encontramos. Estamos ahora desarrollando el siguiente informe que habla de lo cognitivo y lo socioemocional. Nos encanta esta parte y encantadísima de conocer a Nazaret. Vamos a ver qué sale, espero poder contároslo dentro de bastante poco. Se trata de entender cómo influyen esos estímulos más allá de la calidad del aire, de la calidad acústica, lumínica y demás. Otros estímulos sensoriales, lo hemos hablado, las proporciones, el espacio en el que nos encontramos, la altura del espacio, los colores, los materiales que tenemos, pero también distribuciones que permiten acoger a gente en tu casa, manteniendo una zona de privacidad, ¿no? Cómo se distribuye una vivienda es muy importante. ¿Dónde te encuentras desde un punto de vista social? ¿Dónde te encuentras? ¿Puedes relacionarte a gusto con tus vecinos? ¿O estás en una casa de estas que coges el ascensor, no te encuentras con ningún vecino, no sabes la cara que tiene tu vecino de enfrente? A mí eso me pasó unos años. Yo estuve unos años que mi vida era coger el ascensor por la mañana, bajaba al garaje, cogía el coche, me iba al trabajo, me metía en el trabajo, volvía a coger el coche. Dios mío, eso es antinatural, cuando menos, ¿no? Y también nos dimos cuenta de que había otras, por lo menos nos parecían muy importantes, que es el factor tiempo. Hemos ya dado algunas pinceladas. El factor tiempo implica que en un día, lo acabo de comentar, tu relación con el entorno cambia, tus necesidades no son las mismas de día que de noche, no puedes tener un espacio igual para vivir que para dormir. Entonces hay que adecuar la arquitectura, los espacios en los que habitamos para este tipo de cambios. El factor tiempo es el año, no es lo mismo la primavera, el verano, el otoño, el invierno, va cambiando la longitud del día, el tiempo de noche, el tiempo de día, van cambiando las temperaturas, van cambiando los colores. Cuando estás en el campo, de repente la primavera es una explosión de verde. Hay momentos en los que te encuentras absolutamente rodeado de verde. Eso evidentemente afecta a tu cuerpo y a tu forma de relacionarte y internamente cómo funcionas. El invierno es una etapa de recogimiento que muchas veces renegamos de ella, ¿no? Y el invierno no me gusta. El invierno es tan necesario como dormir. Es tan necesario el bajar un poco el ritmo y entrar en un proceso. Cuando ves a niños pequeños, los niños pequeños en invierno duermen muchas horas, duermen muy quietos y duermen un poco encogidos, ¿no? Como protegiéndose. Están contando algo con su cuerpo. Sin embargo, en verano los niños duermen estirados, se están moviendo en la cama, no hay quien les meta en la cama, no hay quien les pare y estén dando botes a las 7 de la mañana, ¿no? Transmiten de una forma más natural porque no tienen barreras, pero nos ocurren a los adultos también. Y el factor tiempo, una vida. No tiene nada que ver nuestras necesidades de niños con nuestras necesidades de adultos, con nuestras necesidades de ancianos. Y tenemos que tener espacios que cuiden todas estas etapas de la vida de las personas. Tenemos que tener sitios en los que los niños necesitan mucho espacio, necesitan sitio donde correr, donde moverse, donde aprender. No podemos cortárselo, igual que no podemos crear unos espacios que puedan hacer que nuestras personas mayores se sientan más vulnerables. Que una persona mayor no pueda salir de su vivienda porque no puede bajar las escaleras es un fracaso nuestro como sociedad. Que una persona mayor tenga miedo de andar por la calle es un fracaso nuestro como sociedad, ¿no? Entonces, esas cosas tenemos que cuidarlas mucho. Bueno, pues con todo este bagaje empezamos a pensar y, como dije, nos centramos en la parte fisiológica de nuestro comportamiento. Lo primero que pensamos, bueno, aquí os voy a poner 4 partes solamente. Respirar. ¿Cómo respiramos? No vamos a hablar de calidad del aire, sino que vamos a entender cómo respiramos, cuáles son nuestras necesidades y a partir de ahí qué es lo que tenemos que hacer con nuestro aire, porque nuestro aire es que no tenga contaminantes,
es que esté limpio, es que tenga una cantidad de humedad adecuada. Todas estas cosas las podemos dar dentro de nuestros edificios, tanto en viviendas como en oficinas, como en escuelas. Y cada uno de estos edificios van a tener unas necesidades distintas. No tiene nada que ver las necesidades que tiene una vivienda con las necesidades que tiene un colegio. Muchos hemos hecho el ejercicio de analizar la calidad del aire en las escuelas, ¿no? Y es tremendo cuando termina una clase la concentración de CO2 que hay ahí, madre mía, cómo huele a humanidad esas clases. Claro, estás dentro, casi no te das cuenta, pero tenemos que acostumbrarnos a que entre clase y clase siempre hay que abrir las ventanas y ventilar eso muchísimo. Y muchas veces se nos olvidan, ¿no? Cosas tan básicas. Dormir. Dormir es una parte fundamental, es uno de los pilares y nos lo estamos cargando de una forma tan absurda, entre otras cosas con la luz. La luz para mí es una de mis batallas personales, ¿no? A mí me afecta bastante la iluminación y estamos viendo, está saliendo ya en muchos estudios que estamos sobreiluminando nuestros entornos, nuestras viviendas, pero también nuestro entorno urbano y realmente sin necesidad. Nos da la sensación de seguridad, pero no es cierto que una ciudad muy iluminada sea más segura que una ciudad menos iluminada. Ojo, no mal iluminada, por supuesto, las cosas tienen que estar iluminadas, tienen que estar bien iluminadas, pero no excedernos. Ahora mismo con los LEDs son casi gratis, ¿no? Iluminar con un LED es baratísimo, entonces ponemos muchos LEDs por todos lados. Eso se ve mucho en los pueblos, de toda Europa, que están cambiando la iluminación tradicional para ahorrar energía, para evitar emisiones de CO2 y ponen LEDs y de repente la contaminación lumínica que hay en los pueblos es brutal. Eso está afectando muchísimo a la biodiversidad, eso está afectando mucho a los animales que viven en los entornos rurales. A los animales que vivimos en los entornos rurales, porque somos animales. Entonces, si eso afecta a un pajarito, a nosotros también nos va a afectar. Estamos dejando de dormir con calidad por muchas cosas, no solo por la iluminación, también por la acústica, también por los ruidos que tenemos, por lo que estamos respirando, por la cantidad de estímulos que estamos recibiendo a lo largo del día. Moverse es fundamental. Los seres humanos nuestro organismo está pensado para movernos. El sedentarismo es una de las causas más graves, no solo de pérdida de salud, sino también, es pérdida de salud, voy a decir una tontería, pero es pérdida de calidad de vida. Cuando empiezan a dolernos la cadera, las espaldas, el cuello, esto es porque no nos estamos moviendo lo suficiente ni nos estamos moviendo con la calidad suficiente. Muchas veces ese movimiento lo suplimos yéndonos al gimnasio y haciendo 200 repeticiones de abdominales corriendo en la cinta durante 45 minutos. Eso no es moverse. Moverse es una cosa mucho más orgánica, mucho más diversa, mucho más variada. Hay que jugar, hay que bailar, hay que hacer otro tipo de cosas. Y nuestros edificios deben permitir eso. Nuestros edificios no pueden esconder las escaleras para moverse. Y por cierto, eso lo digo aquí, que he subido hasta la primera planta y a partir de la primera planta he tenido que subir en ascensor porque no he encontrado las escaleras, que estarán, pero no las he encontrado. Tienen que estar muy visibles las escaleras. Lo digo aquí, pero pasa en todos lados, ¿eh? O sea, no estoy aquí diciendo que este edificio que es una maravilla, sea especialmente malo, solo ese detalle. Nutrirse. Aquí empezábamos a entrar en temas que decíamos, bueno, ¿y qué tiene que ver la nutrición con la arquitectura? Pues sí tiene que ver. Tiene que ver desde un punto de vista funcional, porque es muy importante que los espacios arquitectónicos, viviendas, oficinas, lugares de trabajo, colegios, dejen unos espacios adecuados para crear la cocina, para crear nuestros alimentos, para almacenar nuestros alimentos, pero mucho más importante es que creen un espacio adecuado para donde sentarnos a comer y que ese acto sea un acto relajado, sosegado, para compartir con otras personas. Eso es lo que dan ganas de comer, ¿no? Cuando comer va a ser una cosa, vas a tener una ventana bonita por la que mirar algo o simplemente vas a tener un espacio agradable. Vamos a tener muchas posibilidades. Va a haber gente que pueda tener unos espacios maravillosos, otra gente que no tenga esas facilidades, pero hasta los que tienen pequeñas casas en el centro de Madrid, yo he vivido mucho tiempo en casas pequeñitas en el centro de Madrid que no tienes vistas, tenemos que buscarnos la forma de hacer que esos patios interiores sean luminosos, sean un sitio agradable, no sea una cosa oscura, que tengan algo de gracia. Pues comer es otra de las cosas fundamentales. Y por último, invitaros a que si queréis conocer más
tenéis tanto este informe que os he comentado, el de salud, espacios y personas, como el de edificios y salud, que hicimos junto con el CEGATE y AICE, en más sitios, pero también en nuestra página web de gbce.es. En cualquier sitio os lo podéis descargar, son gratuitos, y os invito a que buceéis un poco en este mundo de la salud y de la relación de la arquitectura con la salud. Y nada más, muchas gracias. Bueno, pues buenos días, a ver si me ponen la presentación. Mientras aprovecho, tengo que dar las gracias. Tengo que dar las gracias al Consejo General de Arquitectura Técnica por lanzarse a abordar este tema que me parece súper interesante y que quizá haya estado un poco descuidado o menos atendido. Y bueno, pues en este momento era el momento y por eso, bueno, pues felicitarles y también por haberme invitado, evidentemente, que para mí es un honor. Quiero felicitar también y dar las gracias al colegio que me ha dejado entrar en esta casa, bueno, también un poquito mi casa, a la que llevo con muchísimo orgullo perteneciendo más de 35 años y aquí quiero seguir estando. A mis compañeros, que voy a aprender y estoy aprendiendo muchísimas cosas y creo que es muy interesante que hayamos encontrado este punto de encuentro, ¿no?, entre diferentes materias, pero que al final nos llevan a todas, que es lo que hoy queremos hacer, ¿no? El crear edificios y viviendas, sobre todo, que sean sanas para que tengamos los habitantes de ellas también sean personas sanas. Y bueno, pues a todos los que habéis venido presencial hoy, que estáis online, porque evidentemente pues sin vosotros sería un rollo ponernos aquí a contar en lo que nosotros trabajamos si nadie nos escucha. Y bueno, pues yo voy a bajar un poco más a la tierra, ¿no?, y a pensar en eso que ya han mencionado antes, que es el tema de la diversidad de las personas, que al final somos los que convivimos. Me gustaría que os quedarais con 3 cosas de esto que voy a contar. 1, ¿qué es la accesibilidad cognitiva? 2, ¿qué herramientas de gestión tenemos para aplicar esa accesibilidad cognitiva? Y 3, que tengamos claro que la accesibilidad nos afecta a la salud de todas las personas, no solo de las personas con discapacidad, sino de todas las personas. Si entendéis estas 3 cosas o salís con estas 3 ideas, pues yo estoy súper satisfecha. Bueno, ¿qué es la accesibilidad? Pues evidentemente todos sabemos qué es la accesibilidad. Es una condición que debe de cumplir el medio para que pueda ser comprensible, utilizable, disponible, practicable por todas las personas. O sea que todo tiene que poder ser utilizado por todos de la forma más natural posible. Y aquí nos aparece la accesibilidad cognitiva, que afortunadamente había sido la gran olvidada, pero a partir de abril del año pasado, del 2022, ya ha entrado dentro del texto refundido de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un hito muy importante porque ha pasado a formar parte de la ley, ya es ley, pero es que además forma parte de la accesibilidad universal junto con la accesibilidad física y la accesibilidad sensorial. ¿Y qué es eso de la autonomía personal? Porque estamos hablando de accesibilidad, pero ¿qué es la autonomía personal? Pues la autonomía personal es la capacidad que tienen las personas de poder decidir sobre su existencia y de poder hacer lo que necesiten en su vida cotidiana sin la necesidad de tener ayuda de terceras personas. O sea que, en resumidas cuentas, de lo que se trata es de que poder ser capaz de tomar decisiones y participar en la sociedad de una forma independiente. Por poneros un ejemplo, pues nadie concebiríamos que para poder salir de nuestra casa y no usar las escaleras, pero bajar en el ascensor, alguien de nuestra casa tuviera que salir a llamarnos al botón. Eso es algo instintivo que hacemos rápidamente, ¿no? Pues hay muchas personas que sí que necesitan que alguien les dé el botón, pulse el botón del ascensor para poder utilizarlo. Eso es autonomía personal. Y bueno, pues es muy curioso porque a raíz de la pandemia, bueno, pues empezaron a cambiar una serie de cosas que en el tema de la accesibilidad llevábamos trabajando desde hace mucho tiempo
y nos costaba, ¿no? Nos costaba introducir y nos costaba que se comprendiera. Y bueno, pues gracias a esta pandemia, vamos a sacar el lado positivo, todas estas cuestiones han pasado a ser prioritarias en base a la seguridad y la salud. Entonces, de repente, pues cuestiones como la distancia, el 1,50, que siempre se había trabajado, ¿no? Pues es la distancia que necesita, el diámetro de giro que necesita una persona usuaria de silla de ruedas para girar, o la separación en la que tú te encuentras cómodo deambulando por la calle. Bueno, pues eso nos seguía costando y en nuestros pueblos y ciudades seguíamos haciendo aceras estrechas porque no lo entendíamos. Y en cambio, pues llega la pandemia y por seguridad y salud automáticamente se aplica el 1,50 de distancia. Pero es que nos pasa lo mismo con la limpieza y la protección, algo que afecta tanto a la salud y que, bueno, pues por tema de alergias o por muchas cosas propiciábamos, ¿no? El poder lavarse las manos, usar mascarilla, pero no se conseguía. Y, pues como os digo, gracias a la pandemia, pues nos hemos llenado de dispositivos para limpiarnos las manos, somos mucho más cuidadosos y el tema de la limpieza y la protección personal ha pasado a formar parte de nuestra vida. Lo mismo pasa con los automatismos. Los automatismos para las personas con discapacidad pues son fundamentales porque les confieren una autonomía que antes hablábamos que de otra forma no sería posible, ¿no? Pero es difícil meter los automatismos. Y volvemos igual, pues en aras de esa seguridad y salud nos daba miedo tocar los pulsadores de los botones o las manivelas de las puertas, entonces queremos que todo sea automático para que así pues estemos protegidos, ¿no? y nos sintamos seguros. O bueno, la comunicación. ¿Quién no ha tenido una reunión por un Meet o un Zoom a raíz de la pandemia y algo que se ha instaurado? Y en cambio antes pues el teletrabajo, que para las personas con discapacidad era importante, pues no se concebía. Y luego yo creo que en lo más importante y que más hemos conseguido es en la señalización. De repente todos nuestros edificios, nuestras calles se han llenado de señales, de carteles, de bandas que nos dicen por dónde tenemos que entrar, por dónde tenemos que salir y curiosamente hemos visto que eso funciona y que nos da seguridad y que nos gusta que esté así. Y en cambio antes pensábamos que poner algo en nuestros edificios que eran estéticamente bonitos pues distorsionaba, ¿no? o rompía esa estética. Con lo cual, bueno, pues en resumidas cuentas, todas estas acciones que pueden ser de seguridad y salud realmente de lo que son también es de accesibilidad. No digo que no sean de seguridad y salud, que por supuesto lo son, pero también son muy buenas medidas de accesibilidad a tener en cuenta. Y bueno, pues la accesibilidad cognitiva va dirigida a todas las personas, ¿no? A personas fundamentalmente que tienen dificultades de comprensión o una minusvalía o un deterioro cognitivo, pero nos afecta a todos. ¿Qué nos ocurre cuando no podemos salir de casa porque nos encontramos situaciones como estas, ¿no? que viviendas que a lo mejor no tienen ascensores? Pues esto nos produce internamente rabia, nos produce mal humor, por supuestísimo nos produce enfermedades, ¿no? Porque bueno, pues si no puedes salir a la calle, si puedes bajar por las escaleras no tienes problema, pero si no puedes bajar por las escaleras, pues bueno, pues eso, sedentarismo, como ya se ha comentado, obesidad, enfermedades cardíacas, depresión, por supuestísimo pérdida de socialización, nos quedamos dentro de las casas y no socializamos con las personas fuera, nos pueden producir lesiones, como puede pasarle a esta persona que está bajando con un carrito de su bebé, pero lo mismo nos pasa si no nos sentimos bien en el entorno, cuando no entendemos un entorno, ¿qué es lo que nos ocurre? Pues igual, sentimos inseguridad, sentimos dependencia, sentimos malestar. Y precisamente estas son las cosas que vienen un poco a resolver la accesibilidad. Tanto la accesibilidad universal, en el caso anterior que hemos visto, de una cuestión física, como la accesibilidad cognitiva, en este caso, que es un tema de comunicación. Pues eso es precisamente lo que nos proporciona la accesibilidad cognitiva, el hacernos la vida mucho más fácil a todas las personas. Porque evidentemente si tenemos cuestiones como esta, ¿no? En la que nos indican, nos dirigen, nos señalan, pues ¿qué es lo que sentimos con eso? Sentimos seguridad,
porque sabes que efectivamente no te vas a equivocar. Si has cogido la línea verde porque querías ir a una tienda, te va a llevar a una tienda, luego estás seguro de llegar allí. Eres independiente, tienes esa autonomía de la que hemos hablado al principio. No necesitas que nadie te diga lo que tienes que hacer porque independientemente y de una forma autónoma puedes tomar esa decisión. Y al final eso lo que te lleva es a tener un bienestar. Y si luego además, pues como veis que ahí pone sígueme, follow me, somos capaces de dar la información en diferentes formatos, en este caso es en castellano y en inglés, pero podemos darlo en braille o en lengua de signos o en otros sistemas alternativos, pues cada persona cogerá el mensaje según el sistema de comunicación que mejor le venga, ¿no? Y eso pues complementa a lo que es la accesibilidad. Y bueno, pues ¿qué herramientas nos puede ofrecer la accesibilidad? Pues juntarlas un poco, ¿no? Se han ido desglosando ya muchas, las habéis ido comentando, pero por tenerlas de una manera, pues así todas juntas, pues podríamos clasificarlas en 3 grupos, ¿no? Podríamos tener tres tipos de herramientas. Por un lado estarían las herramientas o recursos de orientación, y entonces estamos hablando pues, de pictogramas, de señalización de espacios, de recursos wayfinding, de medios humanos. Los medios humanos también son evidentemente importantes, ¿no? En sus 2 componentes, desde el punto de vista de la asistencia personal, para que las personas con discapacidad puedan realizar su proyecto de vida de forma autónoma, y las personas que están de cara al público, ¿no? para dar una información. Los medios tecnológicos, evidentemente los recursos tecnológicos mejoran muchísimo la autonomía personal y ayudan a realizar y adecuar todas las tareas cotidianas. Y luego tendríamos los recursos de comunicación o las herramientas de comunicación, entre las que tendríamos la lectura fácil, que es bueno, pues todo el conjunto de utensilios, ¿no? o de herramientas para poder crear una comunicación fácil con una validación por parte de los propios usuarios. Tendríamos sistemas aumentativos y alternativos de comunicación que tienen que ver con la forma de comunicación no verbal, la señalización, la comunicación digital y los medios humanos. Y el último grupo de herramientas y que un poco más nos afectan, ¿no? y también se han ido ya comentando, pues en primer lugar tendríamos el uso del color y los acabados. Es muy importante la estimulación mediante el uso del color pues para generar un interés visual. Entonces, asociar a lo mejor determinados colores, pues por ejemplo decir, tienes que ir a la sala que tiene los asientos rojos, pues asocias con que es el salón de actos. O poner hitos que sirvan de puntos de referencia, pues lo que ayudan es a esa comunicación sensorial. Entonces, bueno, pues en este caso, por ejemplo, pues veis que se ha puesto todo un camino por el techo en un color amarillo que sirve como de camino que te lleva en este caso, bueno, pues es una oficina, pues a las diferentes aulas y demás, ¿no? O un pilar en el que están puestos unos colores que sirve de señalización. Otro recurso sería la iluminación. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con la antigua ponente que el tema de la iluminación es algo fundamental y bueno, pues que quizá no le prestamos esa importancia, ¿no? Entonces, ¿qué es necesario? Por supuestísimo, jugar con el uso de la luz natural y cuando no es posible, pues ir siempre a iluminaciones indirectas y que sean con refuerzos en zonas puntuales, ¿no? Pero no hacer un abuso excesivo porque precisamente lo que nos genera es eso, ¿no? Un estado de ansiedad inconsciente, pero de ansiedad. El tema de la acústica, pues bueno, no tengo que deciros, ¿no? Un espacio que esté bien diseñado acústicamente afecta de forma muy positiva a la salud y al confort, ya que crea un espacio totalmente relajado y armonioso. Y por eso es muy importante la elección de los materiales, la forma de los paramentos, qué ponemos en el suelo,
que ponemos en las paredes y luego pues evitar eso, ¿no? Deslumbramientos o ecos, reverberaciones que al final pues interfieren en que podamos tener una buena relación, una buena comunicación y una buena concentración. El tema de los olores, pues bueno, el olor está considerado como el principal estresor ambiental. Me voy a meter un poco en un charco que probablemente contaría muchísimo mejor la doctora, pero bueno, es verdad que el epitelio olfativo capta todos los olores, los conduce a través de los nervios olfatorios a nuestro cerebro y bueno, pues nuestro sistema nervioso lo que genera esas emociones y ese comportamiento, pues unos fuertes olores o malos olores, lo que genera es una ansiedad en la persona que bueno, pues que es importante controlar, ¿no? Entonces, ser muy, muy cuidadosos con el tema de los olores, con el uso de las fragancias, porque al final, bueno, pues lo que tenemos que conseguir son espacios en los que te encuentres relajado, estimulado y se genere una energía positiva, pero no un malestar. Otra herramienta sería la proporción y la proxemia. Bueno, pues el hecho de proporcionar las proporciones adecuadas de los espacios, tanto en privado como en colectivo. Eso nos ayuda a percibir mucho mejor las relaciones que hay entre el espacio personal y el espacio social. Entonces, que haya una buena relación entre el ancho, el largo, espacios amplios, no excesivamente condensados. Eso también hace que la forma de comprender el espacio sea mejor y nuestra forma de habitar en él pues sea mucho más placentera. Y por último, pondríamos pues la contaminación visual, que a veces no somos conscientes de lo que produce, pero un exceso de información pues causa un deterioro de la salud bastante importante y genera unos trastornos físicos y emocionales que no somos conscientes, ¿no? Y a veces llegamos nerviosos y decimos, madre mía, es que llego agotado, ¿no? Y realmente es por el exceso de cosas que hemos visto en la calle, de señalización, de publicidad, de todo y además todo tan inmediato, que nos genera un malestar que llegas a casa agotado y no sabes por qué, porque dices, pues si no he hecho nada, no has hecho nada, pero todo lo que has estado viendo y todo lo que te ha estado llegándote inconscientemente a tu cerebro, a quien tiene agotado es a tu cerebro, no a ti, ¿no? Y por eso es por lo que quizá la contaminación visual, algo que pasa tan desapercibido, pues sea tan importante también, ¿no? Porque aquí voy a hacer un repaso muy, pero bueno, sí que quería decir que cómo nos orientamos, ¿no? ¿Qué estrategias de orientación tenemos? Pues tenemos un GPS cerebral y tenemos unas capacidades de creación de mapas mentales para poder orientarnos en nuestro espacio, ¿no? Cómo poder ir de un punto a otro. Hay personas que, debido a su discapacidad cognitiva, pues solamente pueden aprenderse un camino, memorizan ese camino y siempre hacen ese camino porque no pueden integrarlo en el espacio, no son capaces de poder llegar a más, ¿no? Y tienen la necesidad de usar referencias, que en el fondo todos las usamos, porque cuando alguien te pregunta por la calle, pues tú dices, pues avanzas 100 metros, pasas 2 portales, luego vas a ver una farmacia, giras a la derecha y cuando te encuentres el kiosco, ahí es donde tienes que entrar. O sea, la explicación siempre la damos mejor con referencias, con hitos, porque sabemos que es mucho más fácil de comprender, ¿no? Y bueno, pues esto lo quise poner porque hay un Nobel de Filosofía que habla de que tenemos unas neuronas de ubicación, que son las que saben dónde podemos estar, y unas neuronas de retícula, que son las que ayudan a facilitar la elaboración de esos mapas mentales. Cuando tenemos algún tipo de distorsión en nuestras capacidades es por lo que nos falla la elaboración de esos mapas, ¿no? Y la desorientación pues se genera, ¿no? Y el buscar diversos itinerarios o el hacer una vista de pájaro para poder ver por dónde te vas, ¿no? Eso que entra dentro de esa creación de mapas mentales es lo que en la accesibilidad cognitiva falla mucho, ¿no? Y tenemos que buscarnos otras herramientas o otros artilugios para poder pues el completar esa orientación, ¿no? Facilitar esa orientación.
Y una de esas funciones es la que tiene la señalización. Pero ¿cómo tiene que ser la señalización? La señalización tiene que ser informativa, que nos dé datos sobre el entorno en el que estamos. Tiene que ser identificativa, que nos designe y nos confirme en el sitio en el que nos encontramos cuando hemos llegado a él. Direccional, que nos encamine. Y orientativa. Pero es muy, muy importante que tengáis claro que una buena señalización nunca va a corregir un mal diseño, por lo que el diseño es fundamental y luego la señalización corrobora o ayuda a mejorar ese diseño. Pero una buena señalización, si el diseño de partida es malo, nunca va a ser la solución para facilitar esa orientación de la que hablábamos. Porque, ¿qué es mejor? ¿Tener una señalización excesiva o que sea comprensible? Por eso el uso de los pictogramas. A veces, pues como vamos a ver aquí, ¿qué es mejor? ¿Ser originales? ¿Queremos ser originales? ¿O que sea comprensibles? Imaginaros las situaciones que se pueden producir, pues en casos así, cuando tienes que ir al cuarto de baño, ¿no? Pues aquí no se trata de que hagamos diseño original, sino de que hagamos diseño que sea comprensible, porque y no tiene por qué estar reñido el diseño con la usabilidad. Y ya entrando en la última parte que os decía, ¿no? De la última idea que me gustaría que sacarais, pues es que la accesibilidad siempre se asocia con la discapacidad y realmente eso no es así. La accesibilidad nos afecta a todos. Es verdad que la accesibilidad es fundamental para un 10% de la población. Un 10% de la población que tiene una discapacidad, bien sea física, sensorial o cognitiva, reconocida por un certificado, en nuestro caso en España el Inserso, pero es un 10% de la población. Y para ellos es fundamental. Pero es necesaria para un 40% de la población, que aún no teniendo una discapacidad reconocida, en determinados momentos o en momentos puntuales puede estar en situación de discapacidad. Pues por un accidente, la vejez. Con la vejez se minoran nuestras capacidades físicas y sensoriales, pero no está considerado una discapacidad. O el embarazo, o una persona que deambula por la ciudad con el carrito de la cerveza. ¿Estamos en situación de discapacidad? Porque nos estamos moviendo con ruedas o porque la necesitamos, pero no es fundamental, pero también es necesaria. Y luego, para el 100% de la población, directamente es pues algo de confort. Con lo cual, como vemos que a todos nos resulta mucho más fácil pues entrar por una puerta automática o utilizar la tecnología, lo que vemos es que al final la accesibilidad lo que nos une es a todos en la igualdad. Entonces, la accesibilidad no es para las personas con discapacidad, la accesibilidad es para todos. Y ya vamos a finalizar. Hemos visto lo que es la accesibilidad cognitiva, que es hacernos la vida más fácil a todos. Hemos visto las herramientas para gestionar esa accesibilidad, que tenemos herramientas de orientación, de comunicación y espaciales, y que la accesibilidad nos afecta a todos. Y por hacer una última reflexión final, un poco recogiendo todo lo que han dicho anteriormente, pues tenemos la pirámide de Maslow, donde se indican las necesidades básicas, que al final lo que consiguen es la autorrealización. Y como veis, todas las necesidades fisiológicas están en la base, que son las más importantes. Tú hablabas de la cocina, que me ha parecido, y de los espacios para comer, que lo voy a meter dentro de mi discurso y voy a investigar. Mis sitios favoritos son los cuartos de baño, porque creo que no, el cuarto de baño es el espacio que más personal, que más atención deberíamos de prestar, porque se realizan las funciones fisiológicas, pero también se realizan otras muchas tareas muy interesantes y se hacen en las peores condiciones. Hay geles que resbalan, cremas, hay vapor que produce resbaladicidad y luego muchas veces estamos desnudos o hacemos movimientos bruscos y tenemos los pantalones bajados y tienen que entrar a rescatarte y tienes miedos, tienes vergüenza, con lo cual el baño tiene que ser algo que fuera un espacio seguro. Por eso los baños son mi prioridad.
¿Qué tenemos que hacer para eso? Pues contar con las distribuciones y las dimensiones, descartar que la accesibilidad y el diseño están reñidos, eso no es verdad, la accesibilidad y el diseño van de la mano y cuando pensamos en ello hacemos cosas chulas y cosas, vamos a llamarlo bonitas, aunque a mí no me gusta decir eso. Y para ello, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues necesitamos formación, necesitamos empatía, necesitamos usar el sentido común y que nuestro corazón le enseñe un poquito a nuestro cerebro. Y esto funciona, porque así tendremos viviendas sanas, ya que no se trata de que únicamente vivamos bajo un techo, sino que donde residamos sea un hogar que sea saludable. Y esto, bueno, pues es un poco lo que se consigue con la accesibilidad. Y nada, pues muchas gracias. ¿Se oye el micrófono? Pues si el cámara me lo permite, que al final parece que son los que mandan, yo me voy a quedar aquí, porque la verdad es que cuando me invitaron a venir aquí, que fue una sorpresa, pero claro, mi reacción fue yo qué puedo aportar aquí. Yo vengo del mundo de la neurociencia, llevo 25 años trabajando en los laboratorios, he investigado siempre pues qué hacen las neuronas, qué función tiene. Estuve mucho tiempo en enfermedad de Alzheimer, en traumatismos, y desde hace 10-12 años intento estudiar cómo el cuerpo influye sobre el cerebro. Entonces yo pensaba, bueno, ¿qué puedo aportar? Pero la verdad es que escuchándoos a todos vosotros, que me ha encantado, pues me he sentido integrada. Entonces, lo que yo voy a intentar hacer desde mi humilde conocimiento es intentar poner la parte biológica de todo lo que pues, yo he ido escuchando, que ya digo que me ha parecido brillante, absolutamente. Me encantaría que hubiera más conferencias así en las universidades, ¿no? Creo que es un espacio que tendríamos que humanizar de forma urgente más que tecnificar, como lo estamos haciendo. Entonces, como os decía, yo lo que me dedico es estudiar cómo el cuerpo influye sobre la dinámica neuronal. Y entonces es curioso porque ya en la frase hemos cometido un error. Hemos sacado al cerebro del cuerpo, el cerebro pertenece al cuerpo. Pero como bien nos decía Carmen, pues hasta hace muy poco hemos vivido solo considerando que teníamos un techo sin olvidarnos del resto de las paredes y del suelo, ¿no? El techo era la cabeza. Y esto pues yo siempre cuento cuando yo empecé el doctorado en el Hospital de La Paz, mi jefe en aquel momento, el doctor Avendaño, me dice, mira, de las personas solo nos va a interesar de cabeza hacia arriba. El resto lo sujeta, ¿no? Entonces era aquel cerebrocentrismo tremendo que yo en aquel momento aplaudía. Si el cerebro es el órgano más importante. Pero poco a poco, pues también intentando habitar mi propio cuerpo, pues me daba cuenta de que yo pues no solo estaba aquí, ¿no? Que había mucho más allá. Entonces empecé hace 12 años, cuando estaba en el King's College de Londres, a decir, yo creo que el resto de los órganos influyen en el cerebro. En aquel momento yo estaba en un proyecto en el King's College muy ambicioso, como lo que se hace siempre mundo anglosajón, donde medíamos el impacto que había tenido un daño cerebral en neonatos prematuros en su neurodesarrollo. Entonces medíamos a estos niños cuando ya eran adultos. Entonces una de las cuestiones que en aquel momento ya se empezaba a decir era el intestino. El intestino influye en el neurodesarrollo. Pues allá que me voy a hablar con mi jefa, muy british ella, y le propongo que estudiemos también la dinámica del intestino de aquellos adolescentes, aquellos jóvenes. Ella baja las gafas, ¿no? Y me dice, pero you are crazy, o sea, tú no sé qué, tú eres muy maja, eres muy simpática, ¿no? Esto me decía una y otra vez. Pero me dijo, deja de decir esas barbaridades. Y mucho menos en nombre del King's College. El intestino no tiene nada que ver con el cerebro. Esto hace, pues, fijaros, yo estaba en el 2011 en Londres, o sea que no hace tanto y de repente todo ha cambiado. Y esto ha sido maravilloso porque, bueno, hemos hablado de la homeostasis, pero Antonio Damasio, que es la figura más representante de la neurociencia, ya reconoció que la consciencia se debía asentar, bueno, la ciencia dice localizar, en la homeostasis. Es el equilibrio de todo el cuerpo. Por fin se reconocía, después de muchísimos años de lucha, que el organismo entero esculpe al cerebro, que el cerebro no es independiente del resto de los órganos, que el cerebro debe escuchar a los órganos y al cuerpo entero para poder
tomar aquella decisión o para poder elaborar la respuesta neuronal. Esto pues fue un gran cambio, porque lo primero es que nos permitía deslocalizar. Ya no estábamos aquí, ¿no? Y el sensor aquí, en el techo, ¿no? Ya pues empezábamos a hablar de las paredes primero por fuera y de las habitaciones por dentro. Esto es un gran cambio, no solo desde un punto de vista conceptual y en mi punto de vista pues de los que intentamos elaborar una ciencia que sea mucho más humana y humanista, ¿no? Pero también nos abría las puertas a pues, lo que nos ha dicho Paula, la medicina preventiva, la medicina del estilo de vida. Cuando estamos hablando de la influencia que tiene el intestino, la respiración, el corazón, la vida activa o sedentaria sobre el cerebro, estamos hablando de qué podemos hacer para procurar una mejor salud, que llamamos generalmente salud física, y una salud mental. Entonces, para ello, yo he traído aquí en esta bolsa, que os reconozco que es de zapatos, pues voy siempre cargada con una maqueta de un cerebro, ¿no? Pero bueno, lo primero que me sale es una neurona, que siempre pongo así porque así es muy infantil y me da vergüenza. ¿Por qué? Porque siempre intento hacer un homenaje a Ramón y Cajal, nuestro gran premio Nobel, que pues, en mi opinión está absolutamente infravalorado. Porque siempre decimos, ¿no?, que Ramón y Cajal, su contribución fue descubrir que el cerebro estaba formado por neuronas, pero sería más exacto decir que Ramón y Cajal descubre la arquitectura cerebral, porque ya se sabía que había neuronas. Lo que él descubre es cómo estaban localizadas y organizadas, ¿no? Lo que descubre es que una neurona en sí no es nada, sino que lo importante de ella es su capacidad de comunicarse, la capacidad que tiene la neurona de recibir información, la capacidad que tiene la neurona de emitir información. Entonces, esto es lo que hace al cerebro pues uno de los órganos que decimos más sofisticados. Es muy heterogéneo, hay muchas formas de neuronas, pero sobre todo es un organismo que trabaja en la cooperación de neuronas y la cooperación de áreas cerebrales. Afortunadamente hemos abandonado ese localizacionismo, esto está aquí, esta neurona hace esto y lo otro, ¿no? Él era un gran poeta, ¿no? Yo creo que eso es lo que para mí diferencia un genio de un sabio, ¿no? Cuando aglutina en su saber diferentes saberes y no esa microespecialización. Entonces él hablaba siempre de las neuronas como mariposas, aquellas mariposas del alma cuyo batir de alas, quién sabe si algún día descifrarán los secretos de la vida mental. Así se expresaba la ciencia en el 1906, ¿no?, que es muy diferente a cómo se expresa hoy en día. Pero bueno, las neuronas es verdad que al cerebro humano, pues los que trabajamos en la neurociencia cognitiva, no nos interesan tanto porque no las podemos medir desde fuera. Lo que nosotros tenemos que medir pues son esas vibraciones del cerebro. El mínimo número de neuronas que yo puedo medir desde fuera es 1.000.000. Por tanto, una neurona en sí no me interesa. Lo que me interesa es el cerebro. Y para eso pues he traído esta maqueta, que es un cerebro que es más o menos a tamaño real, ¿no? O sea, que fijáis que es muy pequeño. Pues nuestro cerebro, pues como sabemos, es una casa que tiene 2 alas, ¿no? Son los 2 hemisferios que están unidos a la mitad por un cuerpo calloso que los comunica. Son hemisferios que son homólogos, pero no del todo simétricos. A veces utilizamos un poco más uno y utilizamos un poco más otro. Pues este sistema, que considerábamos casi aislado, pues que como decía mi jefe, pues solo nos interesaba de cabeza hacia arriba el resto del cuerpo pues lo dejábamos a veces fuera de la máquina y no nos importaba. Fijaros que hay una curiosidad en mi carrera, que mi primer artículo científico fue quitar el corazón del cerebro. Y mis artículos recientes son poner el corazón del cerebro otra vez en el cerebro. Cuando yo empecé, y no soy tan mayor, pues considerábamos que el resto de los órganos nos manchaban la actividad del cerebro, entonces había que quitarla. Hoy sabemos que no estaban manchando, sino que estaban influyendo. O sea, vemos lo mismo, pero lo miramos de forma diferente, pero siempre hemos visto lo mismo. Entonces, en el cerebro lo que hemos visto hoy es que realmente este sistema, que como digo, pues lo tengo aquí aislado, depende de lo que esté pasando abajo. Depende de lo que esté pasando en todos los órganos y depende de lo que está pasando en mis paredes, en mi arquitectura. Entonces vamos a hacer un recorrido desde fuera hacia adentro y desde abajo hacia arriba, ¿vale? ¿Cómo influye la postura de nuestro cuerpo? Pues nosotros aquí en el cerebro, en la corteza, ya sabemos que el cerebro se distingue la corteza, que es muy finita, de las partes subcorticales, es decir, lo que está dentro de la corteza. ¿Vale? Es como si tuviésemos casi 2 o 3 cerebros, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto y por qué es importante?
porque la información que procesa la corteza es la información de la que yo soy consciente. Lo que procesa, lo de dentro, yo no soy consciente. O sea, vosotros me estáis escuchando, esas palabras han llegado a los oídos, que esa vibración se ha traducido en electricidad y ha pasado por todo un recorrido de estaciones cerebrales de las cuales no sois conscientes. Como medio segundo después de que yo haya dicho mi palabra, vosotros sois conscientes de ella. Aquí ya nos estamos metiendo en algo, que es el mundo de la subjetividad, que es lo que en neurociencia se llama la representación interna de la realidad. Cuando esa información ha seguido un recorrido por esas partes subcorticales no conscientes de mi cerebro, va pasando por mi memoria, va pasando por mis emociones, va pasando por mi cultura, o sea, voy haciendo mi información mía. Y solo cuando ya llega a la corteza yo tengo esa experiencia consciente de lo que ha pasado, pero es mía exclusivamente, ¿no? Por eso yo siempre utilizo una frase del Talmud de Babilonia, la mística judía, que dice que no vemos las cosas como son, sino como somos. Y esa parte de la percepción es, vamos, absolutamente desde el punto de vista anatómico, ya hablamos de la subjetividad. Pero ¿qué pasa? Que para hablar de la subjetividad no podemos hablar solo del cerebro, hablamos también de todos los órganos. Es lo que hace que mi experiencia sea absolutamente mía y exclusivamente mía. Entonces aquí en la corteza, como decíamos, que es la parte más consciente, aquí hay una especie de diadema, es como si nos pusiéramos así las manos, que es la corteza somatosensorial. La corteza somatosensorial tiene en cuenta cómo está mi cuerpo por fuera, ¿vale? Entonces sabe pues algo, lo que yo esté sintiendo, pero no solo lo que yo estoy sintiendo si me tocan, sabe que si me estoy moviendo, yo sé dónde está mi mano aunque no la mire. O sea, tiene esa idea de nuestro propio cuerpo. Pero lo importante, y esto se sabe desde el año 1948-52, que es cuando Penfield descifra toda esta anatomía. Pero lo que se ha visto ahora, hace poco, es que en esa corteza somatosensorial hay una región que está involucrada, que capta la información de cómo está mi cuerpo en su arquitectura, mi postura corporal, ¿vale? De tal forma que, como esté mi postura corporal, antes se consideraba que era una información pasiva para el cerebro. El cerebro sabe cómo está mi postura corporal. Ahora se ha dado la vuelta. Esa información es vinculativa. Según cómo esté mi postura corporal, el cerebro tiene que actuar de una forma o de otra. Por tanto, cuidar cómo está nuestra postura, es decir, dar cuenta de nuestro propio cuerpo, habitar nuestro propio cuerpo, es una forma de corregir también aquella actividad neuronal que va a interpretar. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Pues que cuando nosotros tendemos a tener esas posturas que son encorvadas, posturas a las que tendemos cuando estamos trabajando en el ordenador, por ejemplo, cuando estamos con el móvil, cuando tendemos a encorvarnos hacia abajo, el cerebro interpreta esta postura como una postura de malestar. Los mecanismos, los recursos neuronales dedicados a la memoria se atenúan. Pues se ha visto, por ejemplo, que en esta postura, si yo tengo que atender una clase o me están diciendo algo y estoy en esta postura, voy a recordar menos y recordaré más lo que haya sido negativo. Será muy diferente. Ahora mismo yo estoy así y hay una parte del cerebro que es el hipocampo, que está por dentro, es la parte más involucrada en la memoria, que está perdiendo capacidad hemodinámica. Ahora mismo, con menos de 5 segundos. Ha perdido electricidad y esto se ha medido, ¿vale? Hago así. A los 5 segundos ha recuperado su actividad eléctrica. Por tanto, tengo más recursos neuronales cuando estoy así, dedicados a la memoria, cuando estoy así que cuando estoy así. Lo mismo, pero mucho más acentuado si estoy así. El gesto de la cara, que se ha llamado también tantas veces, es arquitectura facial. El gesto de la cara. Un gesto que adquirimos muchas veces y especialmente cuando estamos frente a un ordenador o cuando vemos el móvil. Fruncir el ceño solo por hacer esto, yo lo estoy haciendo. Yo ahora estoy manipulando mi cerebro un montón. Solo por hacer esto estoy aumentando la actividad de una estructura que es la amígdala, que es la parte del cerebro más involucrada en las emociones. Hago así, a esto Cambridge le llama pacificar el gesto, que yo no caigo en esto, no es recursos de estar siempre sonriendo, que a mí me parece un poco exagerado, simplemente pacificar, poner una cara con la que tú quieres vivir, simplemente pacificar el gesto
calma esa estructura neuronal, que es la amígdala, que cuanto más activada esté, somos más propensos a estresarnos, a estar más nerviosos. Fijaros el gesto facial. Hace 2 semanas se publica un estudio para que veamos la importancia que tiene la cara, la forma de la cara sobre nosotros, y se ha hecho un estudio de neuroimagen con personas a las que se les ha trasplantado la cara, un trasplante facial. Pues se ha visto que después de un trasplante facial, la estructura del cerebro que está más involucrada en la idea de quién soy yo empieza a reorganizarse. Y esto es un estudio, ¿no?, que vuelve otra vez a la misma base. Somos también la forma de nuestro cuerpo. El cerebro va a interpretar cómo está nuestro cuerpo. Eso como experiencia y sugerencia personal, yo os recomendaría simplemente, cuando estéis tranquilamente en casa, sentaros un momento y tener una cara que sea relajada, mínimamente sonriente y una cara enfadada. Notamos en nosotros, y eso es lo que medimos nosotros en los laboratorios con los campos magnéticos y tal. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Que somos absolutamente ciegos a las sensaciones de lo que sucede en nuestro cuerpo. Entonces hace un estudio, se le hace pasar a diferentes personas por diferentes situaciones emocionales, unas más agradables, otras más desagradables, ¿no? Entonces se mide, ¿no?, con la termografía y con los campos eléctricos de todo el cuerpo, que esto solo lo tiene Harvard, esa super máquina, se mide. Entonces le dice, vale, pues te estreso, te recuerda cuando pasó no sé qué, ahora imagínate que estás sentada. Entonces le dice, cuando está en esa situación, ¿dónde lo sientes en tu cuerpo? Pues la mayoría no sabía responder. No, estoy no sé qué, estoy todo muy mental. Sí, pero ¿dónde lo sientes? ¿Está aquí en la boca del estómago? ¿Se te ha subido a la garganta? ¿Cómo sientes las manos? No siento nada. Y luego le muestra la imagen. Mire, esto es todo el mapa de sensaciones que ha emitido su cuerpo, pero no somos conscientes de ello. Entonces la pregunta, ¿y por qué ser conscientes de ello? Pues porque lo que se ha visto es que, y esto nos remontamos a Damasio, al marcador somático, ya en los años 80, lo que se ha visto es que cuanta más conciencia corporal tengamos, sabremos discernir mejor una emoción de otra. Esto parece fácil, pero nos confunde mucho. Sabes si estamos en una emoción o sabemos si estamos en otra. Pero luego tiene otra parte, que es este marcador somático. Si nosotros somos conscientes de las sensaciones de nuestro cuerpo, podemos anticiparnos a la emoción que se está preparando. En el cerebro, como pues en toda la biología, nada es instantáneo. Si yo me voy a poner nervioso o me estreso, no lo hago en 5 milisegundos. El cuerpo tarda segundos en preparar esa emoción. Vale. Entonces, cuando ya explota la emoción y yo ya pues he manifestado ese estado, sea el que sea, mi cuerpo antes ha tenido que prepararlo. En esa preparación de esa emoción empieza a manifestarlo a través de las sensaciones del cuerpo. Por eso se dice que el cuerpo sabe lo que la mente aún no se ha dado cuenta. Si mi cuerpo me está diciendo, como decía Damasio, es un marcador somático, me va marcando que me voy a poner nerviosa, agresiva, eufórica o lo que sea, pero yo soy ciega a mi cuerpo, pues saldrá la emoción cuando salga. Pero yo no he tenido la posibilidad de ir viendo lo que se estaba preparando. Por tanto, como decía Damasio, no tengo posibilidad de dirigir o de intentar cambiar, que no siempre lo conseguimos, intentar cambiar el rumbo de aquella emoción que se está preparando. Porque técnicamente se dice que el cuerpo manifiesta la salida, es somático, somatiza los potenciales preparatorios neuronales. Es decir, lo que está preparando el cerebro, el cuerpo va a ir dando pistas de ello. Por tanto, ser más consciente de nuestro propio cuerpo. Soy más consciente en cada momento de qué sensaciones tengo. ¿Cómo está mi postura? Porque yo a lo largo del día la voy corrigiendo 100.000 veces, porque luego me doy cuenta y otra vez he vuelto. Y tantas miles de veces, y cada vez serán menos. Pero lo importante no es tanto estar en ello, sino dar cuenta de que me he ido para poder volver a corregirlo. Y no ir así estresado, simplemente volver a corregir una postura, volver a pacificar el gesto de la cara, como decía Cambridge. Entonces, nuestra forma de habitar, ser más consciente de nuestro cuerpo, está muy relacionado con la salud mental. Hablaba Paula de la vida activa y la vida sedentaria. Ahora hay un concepto que a mí me parece muy, muy interesante, en la que yo me incluyo, que son los activos pasivos. Son los que vamos a gimnasia 3 horas a la semana, pero el resto estoy sentada en un ordenador. Entonces, ese movimiento, como tú decías, que me ha encantado, no son movimientos naturales. Yo tengo una tabla que me ha diseñado pues una amiga y lo hago, ¿vale? Y entonces hago pues esas cosas, ¿no?, que son movimientos que luego no repito y voy a la bici, lo que sea.
Y está bien hacer eso está súper bien, según lo que vemos en los estudios. Pero el resto estoy sentada, paso mucho tiempo sentada. Entonces, eso es algo que tiene que ir cambiando. Tenemos que movernos a lo largo del día. Y luego voy, cojo el autobús y ahí estoy quieta. Y luego llego al laboratorio y estoy quieta, ¿no? Entonces, es verdad que en ese estilo de vida, el estilo de vida o el trabajo o los medios también tendrían que adaptarse a lo que ella nos ha dicho. El 60% de las neuronas están dedicadas al movimiento. El estrés impide que mi cuerpo se mueva. Pero, como dice Sapolsky, que es uno de los grandes divulgadores científicos sobre el estrés, hoy en día el estrés llega en forma de email. Entonces yo llego a un email, ¡bah!, me hiperestreso, pero estoy ahí sentada y no me puedo levantar porque es que tengo que hacer 1000 cosas. Cuando lo que me pide el estrés es que me dé un paseo, que me mueva, ¿no? Entonces eso genera también una sobrealarma en el cuerpo. El cerebro pide movimiento, pero yo no me puedo levantar porque tengo mucho trabajo. Son cosas en las que poco a poco yo creo que el ser conscientes de ello nos puede ayudar a ir definiendo mejores estilos de vida, mejores jornadas laborales. Yo tengo una hija y a mí me preocupa tremendamente el que ahora pues tiene 6 años, empieza el cole el año que viene. Anterior era infantil. Pues la van a sentar 7 horas al día en una silla que no es para nada anatómica. La silla del profesor, que normalmente está de pie, es mucho más cómoda. Entonces dices, esto no puede ser, van a sentar a mi hija con 6 años allí 7 horas sentada, sale al recreo, hay 1 hora de gimnasia o 2 horas a la semana, que bueno, pues en mi época era un cachondeo. Y yo creo, tiene que haber baile diariamente, tienen que salir a jugar. Los recreos, el patio tiene que tener naturaleza. Hay un estudio que se ha hecho en Barcelona hace muy poco, que medía el rendimiento cognitivo de los niños según el nivel de ruido de los barrios. Entonces lo que vieron es, bueno, lo que ya se esperaba, más nivel de ruido, menos rendimiento cognitivo, más alteraciones emocionales en los niños. El peor ruido era el ruido que es no constante, es decir, ese ruido de fondo del tráfico y de vez en cuando una ambulancia. Y entonces, como decíamos, ¿no?, y comentabais lo mismo con la luz, yo lo estoy oyendo y los que hemos vivido en Madrid, pues eso era constante y no lo oyes, pero lo estás escuchando, que no es lo mismo. Y entonces eso es constante. La diferencia, los beneficios que tiene el estar rodeado de ciertos silencios, de ruidos naturales. Ahora hace poco la Universidad de Barcelona ha hecho un proyecto que a mí me parece bellísimo. Se ha ido a Venezuela, a una cueva que está a 300 metros bajo la superficie, y ha medido el máximo espacio que se ha medido de silencio absoluto, 0 vibración. Es una máquina que capta vibraciones que están absolutamente por debajo y por encima de lo audible. El máximo ha sido 3 horas de absoluto silencio, 0 vibración. Y de vez en cuando ¡plá!, una piedra luego se contrae, se extiende, ¿no? Imaginaros en la superficie. O sea, el ruido es constante. Entonces, una cosa es el ruido y otra es el sonido de la naturaleza. Que los niños oigan los pájaros, ¿no? Que salgan y tengan árboles. Esto, pues en el medio urbano es muy difícil, pues pongamos en los patios, ¿no?, del cole que haya árboles, que haya, pues no sé, que podamos proporcionar un espacio verde allí, porque eso impacta mucho. Hay otro estudio, fijaros, maravilloso, como hemos dicho, la amígdala, que es una zona al lado del hipocampo, estamos hablando de zonas subcorticales. La amígdala se llama así porque es como una almendra. Pues es una estructura más involucrada en las emociones. Se activa mucho cuando hay una emoción que es agresiva y se silencia cuando hay una emoción que es placentera. Bueno, pues si nosotros hacemos un experimento en el que cogen a un grupo de personas y se les pide que den un paseo por la ciudad, y otro grupo de personas se les da un paseo por un bosque, que esto fue una ciudad alemana que era como el Retiro de Madrid, o sea, no era un bosque, como un parque así. Y entonces, después de esa hora de paseo, ambos, el que venía de pasar por la ciudad y el que venía de pasear por este parque o bosque pequeñito, se les hacía pasar por una situación que era estresante y se medía su cerebro. Aquellos que habían paseado por la ciudad, su amígdala respondía más ante la situación estresante que aquel que venía de dar un paseo por el bosque. Es decir, los otros, que tenían más respuesta neuronal, iban a tener una emoción mucho más agresiva. Y van a tener una mayor respuesta visceral, porque la amígdala tiene mucha proyección descendente, es decir, la respiración, la conductancia de la piel, tensión de estómago, alteración intestinal, todo eso son las respuestas periféricas ante una emoción que todos hemos vivido.
Fijaros si diariamente solo paseamos por la ciudad. Situaciones estresantes van a llegar, claro que van a llegar, pero ese entorno me hace que tenga más probabilidad de estresarme más que si estoy rodeada por un medio natural. Ellos, como os digo en este artículo que se publica en Nature, nos iban al bosque, era un parque como podía ser el Retiro. Es decir, podemos llenar las ciudades de más espacios verdes. Yo he vivido en Londres, hay muchos espacios verdes, muchísimo más que otras ciudades que yo he visitado que están aquí más cerca, ¿verdad? Entonces, eso sabemos que son pues, influencias que nos están llegando constantemente y que van a diseñar mi mapa de mi existencia también. Porque no solo soy yo y también todo lo que me rodea está influyendo tremendamente, ¿vale? Entonces, eso es desde la forma, desde el ejercicio físico. Hablabas que has hecho esa mención sobre la alimentación, que a mí me parece maravilloso, ¿no? Que los entornos a veces nos incitan a comer y a comer de una forma muy automática, muy mecánica, y sin ser conscientes de ello. Cuando yo como y soy consciente de lo que estoy comiendo, presto atención a las sensaciones, del sabor, a las texturas que normalmente no hacemos, ¿verdad? Pues cuando lo hago y soy consciente de ello, se activan zonas en el cerebro que regulan también digestión. O sea, que el ser consciente de lo que estamos comiendo también influye en el proceso digestivo. Nosotros hemos publicado en nuestro laboratorio, justo antes de pandemia, unos estudios en los que veíamos cómo las personas que llevan una vida sedentaria tienen alteraciones en su microbiota intestinal. La microbiota intestinal son los microorganismos que habitan en el intestino y que se sabe que influyen en el sistema inmune, en el sistema endocrino y en el sistema nervioso. Ya sabéis, la influencia del intestino sobre el cerebro está ampliamente reconocida. Es una de las grandes llaves a la salud mental, el intestino. Pues la vida sedentaria hace que mi microbiota tenga menos diversidad, por tanto es menos sana, ¿no? O sea, que fijaros la importancia, y luego pues no vamos a entrar aquí en la importancia de lo que comemos, que eso ya es tremendo. Seguimos subiendo hacia arriba, nos has hablado de la respiración, ¿no? La forma de respirar. Nosotros, y fijaros, hace 6 años, cuando empezamos el proyecto, nosotros tuvimos un proyecto en la Complutense que costó mucho porque en aquel momento pues era, como decía mi jefe, el catedrático, es escandaloso, porque queríamos medir el cerebro simultáneamente, el campo magnético del cerebro, simultáneamente al del corazón, al del estómago, al del intestino y la respiración por ambas fosas. Pues no había ningún dispositivo ni en Harvard que pudiera medir todo eso simultáneamente, porque como según el paradigma no tenían nada que ver, habíamos separado lo que era inseparable, pues no había forma de medir todo aquello. Pues cuando empezamos ese proyecto, yo me di cuenta a mí misma que no sabía nada de cómo yo respiraba. Tenía ni idea. Yo esto es algo que siempre juzgaba el mundo educativo. Yo sabía hacer ecuaciones muy raras y no tengo ni idea de por qué tengo 2 fosas nasales. Pero esto la ciencia no lo sabe, porque tenemos 2 fosas a nivel cerebral. Yo no tenía ni idea de cómo respiraba. ¿Respiras más por la boca o por la nariz? Cuando estás nerviosa, ¿cómo respiras? Y yo no sabía contestar a ninguna de las preguntas que yo iba a preguntar a mis sujetos. Y yo decía, pero yo sé hacer una ecuación y a mí nadie me enseñaba a respirar. Eso me parecía escandaloso. Entonces, la respiración es la gran llave al cerebro, porque es el único sistema al que podemos acceder de forma consciente. Yo puedo empezar a respirar de otra forma, pero yo no puedo cambiar la dinámica de mi corazón. Bueno, pues la respiración, se descubre un núcleo, que es el complejo Prebotzinger, por aquí, que es el que capta cómo estamos respirando, todo. Si es por la boca, si es por la nariz, si es muy rápida, si es muy lenta, todo. Y lo manda hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Y esto lo publica por primera vez Stanford en Science. Que la forma que tenemos de respirar influye en la memoria, en la atención y en las emociones. Por tanto, por ejemplo, sabemos que la forma en la que podemos acentuar nuestros mecanismos neuronales para la memoria, tenemos más memoria cuando estamos inspirando por la nariz. Si nos dicen algo que coincide con la inspiración, si es nasal, esa palabra va a ser más recordada que si me la dicen en el momento en que estoy exhalando. Si respiramos muy rápido, vamos a tender a interrumpir más al otro, por ejemplo. Si respiramos más por la boca, tenemos más capacidad de ponernos más nerviosos. Si respiramos, si el tiempo que tardamos en inspirar es igual al que tardamos en exhalar, es decir, si el tiempo que tardamos en soltar el aire
no es más largo que el tiempo que hemos tardado en cogerlo, tenemos más probabilidad de estresarnos. La exhalación tiene que ser más larga. Y eso lo entendemos muy fácilmente por unos estudios que hemos hecho hace poco. Cuando inhalamos, vosotros, ahora en cada inspiración hay ciertas zonas del cerebro que se activan. Y en la exhalación hay zonas del cerebro, otras que se relajan. Aquellas que se relajan son más lentas que las que se activan. Por tanto, necesitan más tiempo. La amígdala es ella. ¿Vale? La amígdala es esa zona que se activa mucho si yo me estreso. Para que ella se relaje, esto me lo decía un profesor en medicina, el cerebro es como un avión, tarda menos en subir que en bajar. Pues esto es igual. La amígdala necesita más tiempo para relajarse. Por tanto, necesito que la exhalación sea más larga. Si cuando estoy exhalando ya he interrumpido y he vuelto a inhalar, ¿qué tengo? Una amígdala hiperactivada. Fijaros qué importante, ¿no? El saber respirar, que no solo incluye la calidad del aire. Pero luego viene el mundo olfativo. Y es que fijaros, hemos dicho que la respiración más importante es la nasal. Nosotros, y como tú decías, que comentaba la de las clases, ¿no? Cuando se mide el nivel, no recuerdo quién de vosotros era, cuando se mide el nivel de CO2 en una clase, entras a una clase y ¡pah! Es una bofetada. Esto es lo que tenemos hijos, lo hemos visto. No puede ser que pues, los niños tengan resfriados y mocos desde septiembre a junio. Ventilen las clases, hagan algo. Es increíble. Entonces, nosotros no estamos oliendo. Dices, ellos están ahí, no se han dado cuenta. Y tú entras y ¡pah! Eso es una bofetada. Pero eso no significa que no lo esté procesando. Cada vez que respiramos, el olfato es el sistema más complejo de todos los sentidos. ¿Vale? Tiene vías diferentes al resto de los sentidos. Entonces, cuando yo inspiro por la nariz, se activa una estructura muy pequeñita que es el bulbo olfativo. Como es tan pequeñita, los anatomistas del siglo XIX dijeron que el sistema olfativo no era importante para el ser humano. Ahora se ha visto que no es tanto el tamaño, sino la cantidad de conexiones que tiene. Bueno, pues cuando nosotros respiramos por la nariz entra el olor, y si hay olor, ¿no? Pues nos traen algo, lo que tú decías, los ambientadores. Si hay algún olor que yo detecto, lo que se ve es que el bulbo olfativo, que está por aquí, a través, está conectado con dos estructuras. El bulbo olfativo activa al hipocampo. Por tanto, se dice, esto lo demuestra la Universidad de Tokio, que el olfato es el sentido más vinculado a la memoria. ¿Vale? Entonces, esto por ejemplo se ha hecho en el Max Planck en Alemania, trabajar con olores para personas que tienen déficit cognitivos. ¿Por qué? Porque el olor permite acentuar, es decir, activar el hipocampo, la estructura más involucrada en la memoria, la activa. Pero el bulbo olfativo controla a la amígdala. Cuando nosotros no respiramos por la nariz, sino que respiramos por la boca, no utilizamos mucho el bulbo olfativo. El bulbo olfativo se hace más pequeño porque no se usa. La amígdala se hace más grande. El olfato es un contenedor de las emociones. Por tanto, cualquier olor que nosotros estamos procesando está siempre siendo procesado emocionalmente. Nos estresa, como ella decía. Entonces, no puedes quitarle la emoción a un olor. Es basiquísimo en la anatomía. Mi pareja, entre otras cosas, pues, se compró un alambique para destilar plantas aromáticas y hacer aceites esenciales. Entonces yo he aprendido a reconocer los olores naturales, que son bellísimos. Pues digo, me has fastidiado porque ahora ya no puedo ir de compras. Tú entras a esas tiendas y ¡wow! Y es un olor artificial horroroso que antes me daba igual, incluso me agradaba, pero ahora es como un rechazo, porque he aprendido a reconocer esos olores naturales tan bellos, ¿no? Eso es un recurso que tenemos y que está a nuestro alcance, ¿no? El saber oler y qué huelo, ¿no? Y qué espacio, y cómo huele este espacio. Son herramientas para nuestro cerebro, ¿no? Y ya nos vamos al corazón, ¿no? Que para mí, pues, yo que vengo del cerebro, pues acabé enamorándome del corazón. ¿Por qué? Pues porque el corazón es el órgano que más impacta sobre el cerebro. ¿Vale? Cada vez que el corazón emite un latido, ciertas estructuras del cerebro, las neuronas de esas estructuras tienen que responder al latido. Si no lo responden, perdemos percepción. Es el órgano más vinculado a la idea de quién soy yo. Es el órgano más vinculado a la subjetividad, ¿no? Es el órgano que más influye en la comunicación entre las personas.
Nosotros estamos aquí sentados y vosotros, y se está produciendo una comunicación entre los cuerpos. Cuando yo estoy hablando y vosotros me estáis prestando atención, se produce lo que se llama la sincronización de fase entre cerebros. Vuestros cerebros van a intentar replicar lo que está haciendo el mío. Esto sucede también a través de la pantalla. Hablábamos antes, ¿no?, del teletrabajo y que para mí es maravilloso, ¿no?, conciliarlo pero con ese equilibrio. A mi juicio necesitamos el contacto con la persona, ¿no? Entonces, esa sincronización entre cerebros se produce a través de la pantalla, pero menos. Pero la que no se produce es la sincronización entre corazones. La comunicación, es decir, la dinámica de mi corazón, que es que esto ahí, ¿no?, en lo que habéis visto que me ha gustado mucho en la casa, ¿no?, que esto parece un electrocardiograma, ¿no?, que en una casa. Entonces, la dinámica de mi corazón está siendo influenciada por muchos procesos y, entre otros, por la dinámica del corazón de las personas que yo tengo aquí al lado. Esto nosotros hemos metido en la máquina que tenemos en el laboratorio a varias personas a la vez, a 2 personas, perdón, a la vez, y hemos puesto electrodos en su pecho. Hemos medido sus corazones. Esto es el campo eléctrico del corazón, ¿vale? Entonces, hemos visto cómo, bum, 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 se va compasando. No es ciego al corazón del otro. ¿Vale? Y esto es tremendo. La máxima comunicación entre corazones siempre es entre madre y los hijos. Y luego a partir de ahí hacia abajo. ¿Vale? Papá también hacia abajo. Entonces, el máximo es ese momento. Pero se produce, aquí se está produciendo eso. Entonces yo estoy hablando, maravilloso, estamos aquí hablando y parece que solo estamos hablando con la palabra. Pero nuestros cuerpos están hablando. Por tanto, hay una transmisión de no sé qué información me estará transmitiendo. Es esa comunicación que hay entre corazones. Por eso cuando Harvey descubre, ¿no?, todo el sistema circulatorio, le dice un poeta, cuidado, porque el corazón que está en tu pecho no es solo tuyo, ¿no?, que esto es maravilloso. Y esto es algo que a mí me parece con lo que yo me quedaría, algo en lo que pues, estudio mucho últimamente, el impacto que tenemos sobre los demás. El impacto, conocemos bien lo que nos sucede, cómo cuidarnos, pues cada vez lo conocemos un poquito más, pero esto es muy yo y mío. Pero ¿cómo me influye donde estoy? ¿Cómo me influye? Pues yo salgo a la calle y cómo me influye lo que veo, ¿no? Cómo me influyen las personas de las que yo me rodeo. Por ejemplo, hablando del corazón, se ha visto que cuando nosotros apreciamos algo que consideramos nosotros como bello, esto hicimos un estudio que publiqué con Camilo José Cela Hijo, la apreciación de la belleza, ¿no? Personas a las que se les ponía diferentes escenas que tú puedes considerar bello o no. ¿Qué pasa en tu cerebro cuando consideras algo bello? La dinámica cerebral es muy diferente a cuando consideras algo que no ya que te parece feo, sino que te da igual. Pero, sobre todo, aparte de la respuesta que tiene la belleza, el impacto que tiene la belleza sobre la dinámica cerebral, cuando percibimos algo que es bello, se produce un cambio en la dinámica de nuestro corazón. Se dice que aumenta la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Pero cuando yo soy consciente de que estoy viendo algo que me resulta bello, que no siempre que veo algo bello soy consciente de que estoy viendo algo bello. Cuando yo soy consciente de estar apreciando la belleza, la dinámica cardíaca, la variabilidad de la frecuencia cardíaca aumenta mucho más. La variabilidad de la frecuencia cardíaca está relacionado con funciones cognitivas, emocionales, pero sobre todo con comunicación con el otro. Si mi corazón es muy rítmico, le va a costar más comunicarse con los otros corazones. O sea, que fijaos cómo nos influye todo lo que está sucediendo en digamos, el exterior y el interior, que yo no sé dónde está la frontera, ¿no? Lo que nos influye, dónde estamos, el entorno. Y dentro de lo que es, hablábamos del hábito, de habitar, que lo has relacionado con el cuidar, que a mí me parece un concepto maravilloso. Hemos hablado de ese concepto, de ese recorrido por la medicina preventiva, ¿no? El habitar como forma de cuidarnos, como forma de cultivo de nuestra propia casa, ¿no? Y yo lo que estudio, lo que yo veo que muchas veces se nos olvida, es relacionar el habitar con el hábito. Es decir, vamos a instaurar hábitos en nosotros mismos, ¿no? Todos estos mensajes están muy bien, pero solo los podemos llevar a cabo a través de para mí, la herramienta más importante que tenemos, que es el esfuerzo, de la que no se habla constantemente, ¿no? De la que pues, solo hablamos de a dónde vas a llegar. Si meditas vas a estar muy bien, ya, pero que entre medias te tienes que sentar muchas horas que no te va a apetecer nada. Ese es el paso del que hay que hablar para normalizarlo. Cuando nosotros hacíamos los experimentos sobre cambio del estilo de vida,
algunas personas, ¿no?, relataban, bueno, a mí esto me estresa mucho, tengo que cuidar la alimentación, me tengo que sentar, tengo que respirar, tengo que cuidarla. Y digo, esto es muy estresante, estoy más estresada que antes. Pues no, vamos a transformar esa visión. No son obligaciones, son formas de respeto, son formas de cuidado. No hablemos de disciplina, ¿no? Hablemos de hábito, ¿no? Entonces, para mí, pues el cuidar, el habitar y el hábito pues están plenamente relacionadas. Por eso pues agradezco muchísimo, de verdad, la invitación a este espacio. Me ha encantado pues todo lo que he aportado y sobre todo pues me llevo una sensación, yo que soy muy optimista, ¿no?, de cómo pues yo creo que entre todos y entre muchísimos estamos intentando desarrollar una sociedad que sea mucho más humana, ¿verdad? Y que la ciencia o la arquitectura esté más al servicio del humano, más que pues, al revés, lo humano al servicio de lo laboral. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, multiplicado por 3 o por muchos más, porque yo creo que todos hemos aprendido en diferentes escalas algo más sobre el habitar. En la primera unidad de habitación, que es nuestro cuerpo, maravillosa forma de explicar cómo somos, cómo funciona nuestro yo, cómo nos relacionamos con lo que nos rodea y cómo influye lo que percibimos, que al final es un círculo, ¿no? Un círculo que, como sabemos, pues es la manifestación de lo eterno, lo que siempre se repite. Vuelvo a decir una vez más que creo que es una obligación, no sé si de otro ámbito, pero sí del moral, que las profesiones que tenemos influencia sobre las personas promovamos este tipo de encuentros, avancemos en el diálogo, compartamos conocimientos y los apliquemos, sobre todo el discurso no de la obligación, sino del procedimiento, ¿no?, del proceso en la vida. Yo creo que es fundamental. Nos está superando lo que nos venden como vida exitosa, nos está superando, nos está destrozando. Hay muchas cosas que se quedan hoy porque se nos ha hecho tarde, pero eso nos da la excusa para volver a vernos, ¿eh? Comentabas la sincronización de los corazones. Hay un experimento muy sencillo que está en YouTube, que es poner muchos metrónomos a la misma velocidad, pero en diferentes puntos. Yo no sé cuál es el misterio, y no hay truco, en que todos acaban sincronizados. Y es exactamente lo que ha dicho Nazaret, lo que pasa con una máquina electromagnética que somos nosotros. Muchas cosas tenemos que comentar, muchas cosas que creo que pueden venir y que serán de interés general. Agradeceros enormemente a los participantes vuestra comunicación, vuestro interés y vuestra colaboración en esta tarea de difundir el habitar plenamente. A los que nos habéis estado viendo desde fuera de este espacio físico, y espero que hayáis conectado, como decía Nazaret, emocionalmente con lo que se ha transmitido, y por la generosidad de los que habéis estado aquí, que nos hemos permitido al final hacer preguntas por el tiempo, pero como os digo, tenemos la oportunidad de volvernos a ver más adelante, y como no recuerdo en qué película, espero que esto sea el comienzo de una gran amistad. Muchísimas gracias a todos.